¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy, sabroso el programa. Vamos a conversar con Jorge Bassi, titular de Fertilizar, la organización que impulsa el consumo de nutrientes por parte de nuestros cultivos. En un momento muy particular queremos ver qué es lo que está pasando, cuál es el nivel tecnológico que están adoptando los productores y cómo estamos parados hoy frente a una cuestión que durante muchos años fue una asignatura pendiente. Conversaremos luego con Bernardo Romano, es el referente de APRESID en la región de Bragado y Chivilcoy, es socio de esta entidad desde hace muchos años, manejó en su momento la chacra Bragado, tiene mucho para contarnos dentro de la saga del Siempre Verde y las nuevas propuestas de la siembra directa en la Argentina. Y algunos temas técnicos muy interesantes, es un hombre que sabe muchísimo, muy experimentador, van a ver lo sabroso que es poder conversar con él. Hablaremos luego con Osvaldo Aguilera. Osvaldo dirige la producción de Solfruit, una empresa emblemática en olivos, fundamentalmente a través de su marca Oliovita, una marca que está en todas las góndolas en nuestro país, y mucho para contar porque la evolución de la tecnología en el cultivo de olivos es algo realmente para tener en cuenta. Es fenomenal cómo ha cambiado todo en esta historia. Cosecha mecánica, pero nueva formulación, nueva manera de conducir el cultivo para hacer eficiente el uso del agua y cada uno de los insumos que hoy se aplica. Y como siempre, Jorge Castro comentándonos su visión hoy sobre lo que está pasando con el desarrollo de la agricultura y el sector agroindustrial en Brasil. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Más allá de las cosas que pasan y las tribulaciones que tenemos en el sector, fundamentalmente por malas decisiones de política, el sector va para adelante. Y una expresión de eso es que se está usando cada vez más tecnología y dentro de la tecnología un tema clave es el de los fertilizantes. Vamos a conversar con Jorge Bassi, que es el titular de Fertilizar, la organización que coordina y que impulsa el desarrollo de los fertilizantes y del uso de fertilizantes en Argentina, para ver dónde estamos parados. Y la pregunta es esta, Jorge, ¿hay más uso, pero todavía estamos lejos? Bueno, ya no estamos tan lejos. El buen uso del fertilizante de los últimos años es una muy buena noticia. Nosotros hemos crecido de un volumen establecido en la década, digamos, la década kirchnerista, que había empezado con muy buen crecimiento y se estableció en unas 3,2, 3,3 millones de toneladas. Se estanca en ese lugar y hoy estamos 2 millones de toneladas arriba, cerca de las 5.300.000. Entonces, realmente hemos recuperado, yo decía, como los novillos, que cuando uno los tiene un poco hambriado y hacen un engorde mejor cuando llega la primavera. Nosotros hemos hecho un camino que podríamos haber hecho en 15 años, lo hicimos en 5, creciendo a tasas importantes, 8-10% por año, y con un aprendizaje en el medio, ¿no? El aprendizaje era, fertilizo un poco más, pruebo, veo que me fue bien,
redoblo la apuesta, voy lote por lote. Ese aprendizaje, esa cadena, ese círculo virtuoso del aprendizaje es algo que entendemos que no se debe cortar y que sería muy malo volver a perderlo. Y cuando vemos por qué creció, porque creció, estamos hablando de 3.200.000 arriba de los 5 millones, o sea, es un crecimiento del 70% del volumen, creció porque volvieron las gramíneas están en un nivel que no teníamos, que no creo, yo busqué una serie y me da que no, nunca en la agricultura moderna con siembra directa hubo este nivel de gramíneas, y en eso el maíz ha hecho un trabajo fenomenal, porque las dosis de esas gramíneas mejoraron y hasta mejoraron las dosis de soja, donde hay mucho más camino por recorrer. Otra de las cosas que mostramos el otro día que es interesante es que en la mejora de dosis en trigo tuvo un impacto mayor en proteína que en rendimiento. Uno, cuando hace un ensayo de campo, siempre primero se mejora el rendimiento y después la proteína. Sin embargo, la muestra total de Argentina dio que se mejoró más proteína que rendimiento. Pero esa proteína fue vital para que el negocio de trigo, tomado como un conjunto, fuera exitoso, porque esa proteína es la que permitió que los exportadores accedieran a muchos mercados y que Argentina fuera un exportador confiable, porque el trigo lo que se quiere es calidad panadera. Así que el conjunto es muy exitoso y como vos decías, ¿quedan cosas? Sí, quedan cosas. Se pueden mejorar las rotaciones, hay lugar para más maíz y yo creo que esta campaña todo el mundo va a intensificar rotaciones y se pueden mejorar las dosis en trigo, ¿sí? Pero sobre todo en soja, siendo maíz el cultivo que la gente está más convencida del uso de fertilizantes y está más cerca del óptimo. Cuando hablamos de soja estamos hablando fundamentalmente de fósforo, que es donde tenemos digamos, la papa caliente, ¿no? Me parece que nos hemos llevado con 50 millones de toneladas por año durante 20, 25 años, o por lo menos, digamos, sí, del 2000 a la fecha, 20 años con cosechas que arrancaron en las 20 millones y llegaron a más de 50. En esas, yo diría, no sé, son como 800 millones de toneladas. ¿Cuánto fósforo se fue sin Y bueno, reponer? es por 3 kilos en 800 millones de toneladas, por 3, 8 por 3, 24, tenés unos cuantos kilos de fósforo. Eh, y eso es lo que cuesta más reponer. Hoy estamos con una reposición del 70%, que es similar a la que tuvimos los mejores años de la historia, que fueron 2011, 2010, por una sequía 2009, pero esos son los mejores años. Recién estamos de vuelta en esos años, teniendo en cuenta que ya no hay tantos lotes como en aquellos años que estén sobrados de fósforo. La soja es algo que hay que relanzar, y en el simposio que hicimos el otro día, Juan Pablo Monzón mostró también algo que es muy coincidente con nuestras redes, que es donde más tenemos para mejorar. O sea, la oportunidad de mejora más clara es la soja, porque le faltan nutrientes y con nutrientes hace más rendimiento. Entonces hablamos de un fósforo y de un azufre que hoy no se está terminando de de redondear la película que se podría redondear, justamente porque la soja no se fertiliza lo suficiente. Y la soja va creciendo, la verdad que pasó por diferentes etapas. Hasta hace poco mucha gente decía soja en un campo rotado no vale la pena, o campo alquilado. Había un momento lo presentamos como los mitos de la soja, pero si uno agarraba los mitos de la soja no te quedaba un lote que hubiera que fertilizar, ¿viste? Porque entre campo alquilado y campo que venía rotado, que en su mayoría el campo propio se rota, prácticamente el conjunto de campos que había que fertilizar según esos mitos era mínimo. Yo creo que la gente en estos años entendió que era buen negocio cambiar una inversión en fertilizantes por rendimiento, que tenía buen retorno, que era confiable y lo está haciendo. Y lo está haciendo también esta campaña. Esta campaña vemos que hay buen adelanto de negocios, que la gente consulta mucho en todas las webinars que se han hecho, desde las empresas hasta fertilizar, y que está motivada para seguir este camino de mejora. Y vos decías algo que es importante. El fertilizante, al ser, no solo en Argentina, en el mundo, un insumo
que puede variar tremendamente la dosis según las circunstancias, a diferencia de un herbicida que entra o no entra, pero entra una dosis específica, lo mismo que un fungicida. Es el mejor termómetro de cómo está apostando el productor por la tecnología. ¿Sí? Apenas ve que no le conviene, que el negocio no le convence, lamentablemente lo primero que baja es el fertilizante. Entonces es un buen termómetro estos años ver cómo se ha apostado en fertilizante. Jorge, eh, ahora que volvamos un poco al nitrógeno, ya después de estos comentarios tan jugosos que hiciste sobre el tema de fósforo y fundamentalmente en soja, pero el nitrógeno, cuando estamos entonces mejorando los niveles de fertilización y logrando respuestas, en el caso del trigo, a nivel de proteína y también de rendimiento, en maíz rendimiento, no empezamos a entrar en la era del cuidado con la aplicación y con los efectos secundarios de un uso Sí, inapropiado. muy buena pregunta, Héctor. En mayo hubo muchas webinars, la pregunta de momento de aplicación salió mucho y yo realmente lo discutí a veces en vivo con algunos técnicos. Las dosis empiezan a ser importantes. Nosotros hoy estamos hablando que un trigo hay que llevarlo a, según la región, 180 kilos de nitrógeno o 220 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante. Eso quiere decir que hago el muestreo del suelo, tomo cuánto nitrógeno tiene el suelo a la siembra, normalmente está entre 40 y 60 kilos de N, y tengo que ajustar el resto, que son en muchos casos 120 kilos de N o más. Entonces nosotros tenemos que hacer aplicaciones divididas, eh, aunque sea en 40 días, en 50 días, nos tenemos que gastar esos 4 o 5 dólares de hacer dos aplicaciones en vez de una, porque el riesgo ambiental empieza a jugarse. Y el riesgo ambiental nosotros hacemos ensayos, pero la verdad que el riesgo ambiental aparece cuando toda una cuenca fertiliza bien, ¿no? Ni siquiera todo un lote. El riesgo ambiental real es cuando vos ya tenés en una cuenca de 1 millón de hectáreas que se fertiliza a esas dosis. Todavía estamos en camino a llegar a esos problemas, pero ya tenemos que tener la conciencia de que hay que tratar de buscar alternativas. Las otras alternativas que hay, además de las formas de aplicación, el momento de aplicación, y Fertilizar publicó un manual que estaba muy atento a esas cosas, las otras alternativas son agregar moléculas que mejoran la eficiencia. Desde la empresa estamos probando una molécula nueva que mejora que haya menos pérdidas por lixiviación. Hay moléculas en el mercado ya hace bastante tiempo para las pérdidas gaseosas, que también son inconvenientes, así que son cosas que hay que mirar. Estados Unidos, por la presión ambiental, pasó rápidamente de cero o de un número muy menor a más del 50% de los fertilizantes nitrogenados se están aplicando con esta clase de aditivos. Tenemos que tener la mirada sobre nitrógeno, sobre fósforo. El fósforo también puede generar problemas si estamos mucho más lejos de crear problemas con fósforo, pero tenemos que tener la mirada. Es una mirada integradora, siendo que el fertilizante es un nutriente, no es, a diferencia de los fitosanitarios que tienen un nivel de toxicidad, son nutrientes a dosis bajas, siempre el ambiente se ve beneficiado, pero en dosis altas hay que manejarse con cuidado y ya tenemos que abrir los ojos. Jorge, vos planteaste que el problema puede por ahí hacerse más serio cuando se fertilice mucho y bien a nivel de cuencas, pero suponte que un productor individual también, aun cuando no esté afectando napas por lixiviación o que vaya un exceso de nitrógeno por escorrentía a ríos, lagunas, pero sí podés tener un tema a nivel gaseoso, a nivel de óxidos nitrosos, aunque no afecta a la cuenca, sí afecta al medio ambiente porque eso va al aire. Sí, el tema de las pérdidas gaseosas es un tema importante que hay que estar atentos, pero, repito, el tema de impacto ambiental severo con fertilizantes, a diferencia de otras actividades como puede ser un feedlot, que puntualmente un solo feedlot puede generar problemas de exceso de nitratos,
en fertilizantes tiene que ser una cuenca trabajando a pleno. Pero bueno, nosotros estamos poniendo los focos en trabajar a pleno. Entonces, si ponemos los focos en trabajar a pleno, tenemos que ser conscientes que tenemos que ya prevenir las dificultades que tiene trabajar a pleno. En fósforo, para darte un ejemplo de lo lejos que estamos, en Estados Unidos se considera que los lotes que tienen más de 100 ppm de fósforo son los que no hay que aplicarle WAN o estiércol porque generan escorrentías ricas en fósforo. 100 ppm. Acá el otro día visité un productor antes del cierre que me decía que él no aplicaba fósforo porque tenía una mina de fósforo y tenía 18 ppm. O sea, yo no conozco nadie que tenga 100 ppm de fósforo y fertilice. En fósforo por eso, pero sí estamos diciendo apliquen al voleo. Y bueno, si uno aplica al voleo ya tiene que tener cuidado que no estar cerca de una escorrentía, la pendiente del lote, las lluvias que puedan venir. Ya el cuidado, la mirada hay que empezar a tenerlo. Y en ese sentido, Héctor, vuelvo a tu pregunta inicial. Hicimos un camino, ¿nos falta por recorrer? Sí, pero tenemos que ser conscientes de que hicimos el camino. Yo no puedo tener el mismo discurso que cuando había 2 millones de toneladas menos de consumo. Ya tengo que tener, ya hay productores muy de punta trabajando muy finito, ¿sí? Que ya lo único que uno les puede hablar es de un micronutriente, les puede hablar de las formas de aplicación o de ambientes, ¿sí? Porque ya están trabajando a tope. Entonces, nosotros mismos tenemos que tratar de avisorar el nuevo futuro. Y después el otro tema que tenemos es, todos los días, hace 100 años que hacemos agricultura y todos los días van a ir apareciendo nutrientes que hasta ahora no existían en nuestra cuenta. Ya apareció el potasio del litoral, empezás a ver cosas con magnesio que te hacen ruido, en algún momento el pH y el calcio, que todavía no han aparecido como limitantes en Argentina, van a aparecer. Entonces también tenemos que tener un monitoreo de los suelos de fertilizar, trabajando con el INTA y con el Estado, para tratar de abrir los ojos de estas nuevas deficiencias y anticiparnos. Sin lugar a dudas, uno trabaja sobre los problemas que tiene diagnosticado y está viendo, pero las instituciones tenemos que tratar de trabajar y anticiparnos sobre los problemas del futuro. En eso aquí también, en el campo de la industria verde, por eso te agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Vamos a ir para adelante con esta nueva situación, este nuevo panorama, donde estamos mucho mejor, estamos bien, me alegra verlo de esa manera, estamos cambiando el discurso porque las cosas están cambiando y en el sentido correcto. Gracias, Jorge Bassi, el mayor de los éxitos para vos, para fertilizar, y nosotros aquí continuamos en el campo, la industria verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Helm Argentina, líder global en protección de cultivos con más de 120 años de trayectoria y tecnología alemana que avalan la excelencia de nuestros productos. Ahora también contamos con la certificación ISO 9001 por la calidad de nuestro sistema de gestión. Somos confiables. Somos Helm. Más información en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo, la industria verde, y continuamos con temas técnicos. Vamos a conversar con Bernardo Romano, que es agrónomo general y licenciado en Administración de Empresas Agropecuarias, y además es referente, muchos años trabajando en siembra directa con APRESID en la zona de Bragado y Chivilcoy, y varios temas para conversar con Bernardo. Primero, toda esta
historia nueva con el Siempre Verde y el desarrollo de los cultivos de servicio. Es un poco lo primero que te queremos preguntar, qué es lo que estás haciendo, lo que estás recomendando, qué es lo que se hace en la zona en materia de cultivo de servicio. Bueno, buen día, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Nosotros empezamos a probar estos cultivos de servicio hace 13 años y en la Chacra Bragado de Chivilcoy desde 2014, y a la conclusión a la que hemos llegado es que va a depender mucho el tipo de cultivo de servicio de acuerdo a la actividad, si es mixta o no, y al cultivo procedente, o sea, sea maíz o soja. Cuando tenemos una actividad mixta y vamos a soja, tratamos de utilizar avenas o avenas con vicias, villosas, que son las que menos afectan a la ganadería, y después de 2 o 3 comidas se puede sembrar en forma viva o cortándola con un rolo faca o un rolo crimper y luego sembrar en forma inmediata. En el caso de que vayamos a un maíz de silo para la ganadería, hacemos una avena con vicia villosa también, con menos comidas por supuesto, y vamos a un maíz tardío y luego hacemos silo de ese maíz, ¿no? Y en el caso de un maíz tardío o temprano, en agricultura con ganadería también, hacemos vicia villosa con centeno o vicia villosa con una crucífera, y de esa forma lo rolamos antes de la siembra o sembramos en forma viva y luego aplicamos un producto que va a ser el único que va a tener el cultivo hasta la cosecha subsiguiente, ¿no?, del maíz. Eso básicamente serían las estrategias, herramientas que usamos acá, la tecnología que usamos acá en esta zona, ¿no? Y de esa forma, ¿qué logramos? Logramos un balance positivo de carbono durante la rotación de 2 años. Logramos que los rendimientos vayan creciendo de todos los cultivos de la rotación, de un 15 o 20% en el maíz temprano y tardío, de un 15% en el trigo, de un 8 a 10% en la soja, tanto primera como de segunda. Van creciendo los niveles de materia orgánica, va creciendo el NAM en el suelo, o sea, cada vez vamos necesitando menos nitrógeno para nuestras gramíneas y vamos necesitando menos aplicación de productos fitosanitarios. Esto hace que la rotación cada vez sea más sustentable. Y de esto, bueno, se trata la agricultura siempre viva, siempre verde, ¿no?, que pregonamos desde APRESID. Bernardo, y no todo depende un poco de la asociación de cultivos. Yo sé que vos tenés experiencia también con herramientas que se utilizaron en algún momento y que vos abrazaste la causa con mucho ímpetu. Recuerdo que una vez me contaste que cosechando la cebada con stripper, vos lograste después sojas de mucho mayor rendimiento. Contamos cómo fue un poquito esa experiencia. Sí, bueno, yo, así como soy un apasionado del sistema de siembra directa y de la intensificación de rotaciones con los cultivos de servicio, ¿no?, de esta agricultura siempre verde, soy apasionado del uso del stripper también. Me parece que es un cabezal que hace un uso muy eficiente de la cosechadora, y lo que logramos en ese año específicamente, que fue un año niña, muy, muy, muy fuerte, fue que al cosechar ese lote específicamente con el stripper, justo en una parte se rompió y tuvimos que seguir con el draper. Entonces la parte que se cosechó con el stripper rindió 1.500 kilos de soja contra la parte que se cosechó con draper, que no solamente que rindió 500 kilos, sino que además tuvimos que resembrar porque se perdió la primera siembra. Las ventajas de este cabezal son enormes, ¿no?, entre la mejora de la optimización del uso de la cosechadora, tenés 2 a 4 horas más de uso por día, la máquina solamente durante el día traga solamente el grano y la espiga, la espiga, y durante la noche ya con un poco más de humedad solamente el grano y la gluma.
Entonces, la eficiencia de la cosechadora aumenta hasta casi el 100%, ¿no? Además del menor uso de combustible, de que el rastrojo queda entero, entonces se produce una menor evapotranspiración, que fue lo que pasó ese año específicamente. Al quedar el rastrojo entero, la sembradora tiene una transantabilidad mucho mayor, ya que solamente corta el suelo, que tiene solamente dificultad en las huellas, pero si se siembra al seco, esa dificultad disminuye terriblemente. Y además, bueno, queda todo el rastrojo entero, queda perfectamente distribuido. O sea, son todas ventajas. ¿Y qué podés decir a nivel de pérdidas, por ejemplo, en un cultivo más denso, con mucho volumen, como puede ser la cebada, pero también el trigo? Y sí, viste, la cebada es el cultivo donde acá en esta zona las máquinas pierden mucha eficiencia, porque tragan mucho volumen. Entonces, por ejemplo, en un año muy bueno de cebada y con condiciones no tan buenas de cosecha, con un poquito de humedad, las pérdidas están en 300 kilos con un trapper. Y acá con un stripper disminuyen a 50, 40 kilos por hectárea. Me imagino que con un stripper de nueva generación debe ser menor todavía, ¿no? Y en trigo de 80 kilos pasás a 40, a 30 kilos. O sea, son todos beneficios. Y al quedar el rastrojo entero, también seguramente el balance positivo de carbono debe ser mayor. Bueno, eso ha sido calculado, hemos hablado con Martín Fraguío, que él es el titular de Carbon Group, que nos ha comentado la reducción de la huella de carbono cuando metes este sistema dentro de la rotación tradicional, por todo lo que vos estás comentando, reducción de pérdidas y aumento del potencial de rendimiento de la soja después del trigo. Y es cierto que hay restricciones. El problema que tenía el stripper es que era, digamos, de poco ancho de labor, pero bueno, a medida que va evolucionando el tema materiales y se puede incorporar la fibra de carbono, hoy los anchos de labor ya son mucho más competitivos. Esto se comprobó fuertemente en arroz y en trigo en la última campaña y por suerte esto está volviendo a nuestro mercado. Lo bueno es encontrarse con gente que tiene tu experiencia y que abrazó la causa y que, bueno, sabemos que es algo que vos defendés. Te agradecemos, Bernardo, haber compartido estos minutos con nosotros, empezando por contarnos cómo evoluciona la cuestión de los cultivos de servicio y esta idea del siempre verde, que se lanzó además durante la presidencia de alguien vecino a tu zona como Alejandro Petec, que mamó un poco todo esto también en la zona de Bragado y Chivilcoy, donde vos estás trabajando. Una última cuestión, ¿cómo estás viendo la actitud de tus asesorados en esta campaña frente a todas las cosas que están pasando y que uno piensa que pueden impactar en el nivel y en las ganas de incorporar tecnología? ¿Cómo lo estás viendo y qué recomendás? Mira, la verdad que se sigue avanzando en el uso y en la intención de siembra de los cultivos de servicio, por lo menos lo que yo veo en esta zona, y lo que yo siempre les digo a los productores es que metan el dedo en la llaga con un lote, ¿no? Que le vayan tomando el guante, en criollo así, a esos cultivos. Y en estos momentos de gran incertidumbre y de incrementos de costos y de posible cierres de mercados e incremento de retenciones, estos cultivos nos van a ayudar a seguir siendo sustentable no solamente social y ambientalmente, sino económicamente, ¿no? Por la disminución de costos. Así Yo que creo mi humilde sugerencia es que traten de incorporarlos. Es así, y hablábamos con Jorge Bassi y nos planteaba también cómo ha cambiado la actitud de los productores respecto a la fertilización, que ya estamos en niveles acercándose a lo necesario. Antes, hace 4 o 5 años estábamos en la mitad, hoy ya estamos en niveles de reposición de nutrientes importantes y los deberes todavía por hacer en algunos cultivos como la soja, donde nos está
faltando sustituir todo el fósforo o reponer todo el fósforo que nos llevamos en los últimos 25 años con cosechas crecientes. Han sido como 1.000 millones de toneladas que se han llevado un montón de toneladas de fósforo y la reposición ha sido muy baja en relación con todo eso. Bernardo, te agradecemos muchísimo. Entonces, vamos a seguir conversando. Necesitamos mucho tu valiosísima experiencia. Así que te deseamos lo mejor para tu zona, para tus asesorados, y vamos para adelante con la tecnología, con la sustentabilidad, con la siembra directa y con todo lo que nos estás proponiendo. Será hasta prontito. No te pierdas el próximo 18 de mayo el Congreso Maizar 2021. El futuro es hoy. Para entender la situación actual de los negocios, encontrar nuestros nuevos equilibrios y debatir el modelo de Argentina que queremos. Con una presentación 100% renovada en la que cada participante podrá ser protagonista y vivir una experiencia Maizar única. Inscribite en www.congresomaizar.org.ar. Te esperamos el martes 18 de mayo. Galicia Rural, siempre junto al campo. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora celebrando el Día de la Olivicultura, 24 de mayo. Buena ocasión para conversar con Alberto Aguilera, quien es el gerente de producción de Oliovita en sus fincas de San Juan y de La Rioja, Chilecito. Así que lo que queremos, Alberto, es que nos pintes un panorama de lo que es hoy la olivicultura en la Argentina y en particular Oliovita. Bueno, buen día. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, el sector está atravesando por un buen año, básicamente por los precios internacionales que tiene hoy el aceite de oliva. Así que la perspectiva para este año es muy buena. Y para nosotros, para Solfruit puntualmente también, hoy Solfruit es un actor importante en la olivicultura, no solamente en tecnología, en campos propios, sino también con nuestra marca Oliovita, para que ustedes tengan una idea de lo que significa la empresa. Hoy tenemos aproximadamente unas 2.500 hectáreas plantadas para producir aceite de oliva extra virgen. ¿Qué significa estas 2.500 hectáreas en el contexto nacional? En el contexto nacional, para que te des una idea, la Argentina está sobre las 80.000, 90.000 hectáreas plantadas. Ese es el volumen de hectáreas. Es un 2,5 o 3% de la superficie total plantada en la Argentina. Es un 2,5 o 3% de la superficie plantada. ¿Qué porcentaje de la producción de aceite es para el mercado interno y qué porcentaje se exporta? Nosotros fraccionamos 1.200 toneladas de aceite por año. Ahí somos un referente importante. Y el excedente que tenemos serán unas 1.200, 1.500 toneladas, se exportan. Principalmente, nuestro principal comprador es Estados Unidos. Estados Unidos es el principal. A granel. ¿Estados Unidos es también un gran productor o es fundamentalmente importador? Estados Unidos es un productor, no es el principal productor. El principal productor a nivel mundial es España. Pero es un gran comprador. Por la cantidad de habitantes que tiene, es un gran comprador de Estados Unidos, básicamente. No es un productor. ¿Y la demanda está en expansión a nivel global y particularmente en Estados Unidos? Todo esto con el tema, ¿viste? de la dieta de
saludable, el aceite de oliva pasó a ocupar un rol importante. Y es un producto que va creciendo, digamos, en su consumo. Y es fundamentalmente consumo humano directo, digamos, como aderezo de las ensaladas, o forma parte de la industria alimenticia, mayonesas y demás. Mira, como aderezo, como consumo, se usa mucho, ha crecido sobre todo en los aceites de oliva extra virgen, pero en los países consumidores el principal consumo termina siendo en las comidas, ¿no? Y sobre todo en las frituras. Ajá. ¿Se usa para freír? Sí. ¿Es un mercado importante? Sí. No te diría en la Argentina, pero afuera sí, se usa mucho para freír. Ajá. Bueno, yo tuve la oportunidad hace algunos años en la finca de San Juan y me llamó la atención toda la tecnología que se estaba aplicando, las represas, el riego por goteo y demás. ¿Cómo podemos considerar el nivel lógico de la olivicultura argentina o concreta, la de Solfruit, en referencia a otros países u otros productores locales? Mira, la Argentina ha crecido en los últimos años con tecnología y no tenemos nada para envidiarle a los países productores y referentes del mundo de la olivicultura. Y en ese escenario, Solfruit es líder con respecto un poco a lo que pudiste ver vos y ha evolucionado y ha mejorado, digamos, desde ese momento al día de hoy. A ver, hoy hablar de olivicultura a nivel mundial significa hablar de cultivos súper intensivos. Para que vos te des una idea, en olivar antes se plantaba un marco de plantación de 10 por 10, 100 árboles por hectárea. Hoy estamos plantando 2.116 árboles por hectárea. Y en esa tecnología que se ha implementado a nivel mundial, Solfruit es pionera en eso. No solamente en tener cultivos altamente mecanizados, sino también incorporación de tecnología para seguimiento de control del agua, de fertilizantes, o sea, sustentables y amigables con el medio ambiente, con un recurso sobre todo que es muy escaso en zonas áridas como la nuestra, como es el agua. O sea, tenemos mucha tecnología, lo que vos encontrás o sea, muy tope de gama, te podría decir, a nivel mundial en tecnología, en Solfruit lo tenemos. Es notable esto porque, digamos, las dos grandes cuestiones que hacen a los costos de muchos cultivos, incluso más extensivos, como el arroz, son el agua y la cosecha. Y ustedes, con este sistema súper intensivo de 2.116 plantas por hectárea, están eficientizando, mejorando la huella hídrica, digamos, más kilos de oliva por milímetro de agua aplicado, y además la posibilidad de mecanizar la cosecha. Es así, es así. La verdad que en eso Solfruit tiene mucha experiencia y hay mucho desarrollo tecnológico por parte de la empresa en esa área. Incorporar ese tipo de marco de plantación, que es cierto, hace un uso más racional del recurso agua, pero también de los fertilizantes. Incorporación de sistemas nuevos de riego que estamos trayendo ahora, de manguera enterrada, eso te permite también ahorro de agua, la mecanización de la cosecha, la mecanización de las labores. Bueno, todo eso Solfruit tiene una inversión muy fuerte en el sector. ¿Qué tipo de cosechadoras están usando? ¿De qué origen son? Arrancamos con un modelo de cosecha que se desarrolla en la Argentina, que las dos son máquinas cabalgantes, o sea, van montados sobre el olivo, pero eso es para densidad media de 500 a 740 plantas por hectárea, y ya lo que son súper alta densidad lo hacemos con máquinas
que vienen del origen de los viñedos, de cosecha de viñedos, y se adaptaron para cosechar olivos. Son máquinas que se fabrican en Francia, pero también tenés modelos que se pueden fabricar en Estados Unidos, pero las que hoy tenemos disponibles en Argentina son máquinas francesas, de la empresa New Holland. Son las que mejor tenemos hoy por hoy nosotros en nuestros campos. Las que mejor conocemos también. Qué fantástico todo esto que nos estás contando de un mundo bastante desconocido, más allá de la botellita de aceite en alguna góndola o en algún almacén, pues están en todos lados. Y hoy nos metimos un poco en las raíces de esto y estamos aprendiendo un poco la tecnología que hay atrás. Y esperaremos que pase un poquito esta pandemia y que nos dejen viajar y movernos un poco más para pisar nuevamente esas tierras que ustedes han domado, porque ahí era el desierto. La verdad que es cierto, Alberto, es una zona, es un desierto donde nosotros estamos establecidos hoy, pero esta zona ha encontrado, digamos, para el olivo unas condiciones que son óptimas, sobre todo porque en la olivicultura, digamos, tenés ciertas plagas y enfermedades por estar en climas húmedos, clima mediterráneo, donde es originario el olivo, y en estas zonas hacer un clima desértico, digamos, todo eso se hace más fácil porque tenés menos uso de productos fitosanitarios para tener un olivo sano. Muchísimas gracias, Alberto Aguilera. Felicitaciones. Feliz día de la olivicultura para todos ustedes, para toda la gente de Solfruit. Un gran abrazo a sus directivos y nos veremos prontito y espero que con más frecuencia. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Hasta pronto. Continuamos en el campo de la industria verde. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Auspicia Molinos Agro. Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Klein, el nombre del trigo. Más de 100 años como líder en trigo con genética propia. Este año con sus nuevos materiales. Klein Géminis, ciclo intermedio largo y favorito 2, ciclo intermedio, ambas para planteos de alto rendimiento. Adquiera nuestras variedades en nuestra amplia red de semilleros multiplicadores. Para mayor información, www.trigoclein.com.ar. Nuevo encuentro con Jorge Castro y hoy, Jorge, queríamos ver, así como la semana pasada charlábamos sobre esta restricción a las exportaciones, ver qué es lo que está pasando en Brasil, que tiene de alguna manera una configuración de factores parecido a la Argentina. Mira, Héctor, algunos indicadores conviene tener presente respecto a la economía brasileña. Este año, 2021, el superávit comercial brasileño superaría los 89.000 millones de dólares. Esto es casi 40.000 millones de dólares más que el año pasado. Es el resultado directo del aumento de las exportaciones agroalimentarias. Las exportaciones agroalimentarias son el 65% del total de las exportaciones de Brasil en estos primeros 4 meses del año. La razón de este crecimiento excepcional es el aumento del precio de la soja y del maíz en el mercado mundial, que a su vez
es la expresión de la irrupción de este nuevo superciclo de los commodities en el mercado mundial que se origina en el crecimiento excepcional de la demanda china. Jorge, por eso, sí. Decime, en Brasil, ¿alguien se animó a hablar de la maldición de ser exportador de alimentos? No, en absoluto, pero esto sucede exclusivamente con pequeños grupos intelectuales, ideológicamente conformados, que provienen exclusivamente de la pequeña clase media argentina, extremadamente ajena a los fenómenos de fondo del país, como por ejemplo el crecimiento excepcional de la producción agroalimentaria. Sí, es insólito, ¿no? Pero acá hablamos de cosas, la enfermedad holandesa se planteaba en algún momento. Yo nunca oí hablar de que en Holanda estuvieran preocupados por el aumento del precio del petróleo de hace 20 años. Así es, así es. Héctor, el elemento que conviene tomar en cuenta respecto a lo que significa el superciclo de los commodities para la economía brasileña es que este año Brasil, empujado por el aumento de las exportaciones agroalimentarias, va a crecer entre 3.5% y 4% anual. El año pasado, la economía brasileña, que es la octava economía del mundo, se contrajo más de 4%, 4.1%. Este año se va a expandir entre 3.5 y 4% anual. Para la Argentina esto es un dato absolutamente central, porque la regla de la vinculación económica entre los dos países, Brasil y la Argentina, es que por cada punto del producto que crece la economía brasileña, la economía argentina crece 0,25%. Por lo tanto, ya está en juego un aumento de 1 punto del producto en la Argentina por el crecimiento de excepción de 4% anual de Brasil este año. Y además del impacto directo que tiene la mejora del precio de los productos agrícolas en el mercado internacional sobre la economía argentina. O sea que hay un efecto directo que es lo que está de alguna manera explicando también que el dólar esté relativamente quieto, porque acá los dólares estaban fluyendo. Sí, estaban fluyendo hasta que aparecen. Es el efecto de la soja. Este año, simplemente las exportaciones de soja van a incorporar más de 10.000 millones de dólares a la Argentina respecto a los niveles del año pasado. Para el fisco en la Argentina, esto significa aumento de las retenciones del orden de los casi 6.000 millones de dólares respecto al año 2020. En otros términos, lo que mantiene en pie y en funcionamiento la economía argentina es la producción agroalimentaria. Y esto es lo que ahora el gobierno, en una manifestación de cerrada ceguera, ha intentado cierra las exportaciones de carne en el momento en que las exportaciones de carne de la Argentina han crecido extraordinariamente porque se originan en la demanda de la República Popular. Gracias, Jorge, por estos comentarios y bueno, tendremos que seguirla. Gracias y hasta prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Reflexión final en esta semana de la Revolución de Mayo: libertad, 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 el grito sagrado. Y uno no puede dejar de volverse a aquellos años, hace 211 años,
la Revolución de Mayo, con Mariano Moreno y el antecedente concreto de lo que generó una base económica para ese movimiento social, político y también económico, que fue la representación de los hacendados. ¿Qué querían los 20.000 hacendados, que eran los productores de los frutos del país? Desde el cuero hasta, como vimos hoy, fruto del país, Solfrut, el olivo, el aceite de oliva y todo lo que se produce en el interior de nuestro país. En aquel momento no había libertad de comercio, había que pasar por Cádiz, por la aduana de Buenos Aires, el consulado de Cádiz, y no se podía comerciar directo con el señor cliente, que en aquel momento era Inglaterra. Bueno, hoy estamos en la misma situación. Libertad. No hay libertad de comercio, volvieron las restricciones, volvió la prohibición, nada menos que de lo más emblemático que supo desarrollar la Argentina como negocio histórico cuando se ordenó como país, que fue la carne vacuna. En 1810 exportábamos el envase de nuestros novillos, que era el cuero, porque el tasajo y las carnes conservadas en los saladeros eran un negocio de menor cuantía, también importante, pero era para atender poblaciones pobres, los esclavos de Brasil y de otros lugares. Pero cuando irrumpe el frigorífico y la tecnología y Tellier inventa el frío, la Argentina se organiza para producir carne de calidad otra vez para Inglaterra, que siempre deseó comerciar los productos del país que aquí hacíamos. Hoy no nos dejan comerciar los productos del país. Hoy no es Inglaterra, hoy es la República Popular China, más otros 100 países que compran nuestros productos. Empezamos nuevamente con las prohibiciones. En el 2006, el expresidente Néstor Kirchner, con sorpresa, pegó un manotazo que sirvió para enfrentar al campo con la ciudad y sobre todo para destruir a la industria ganadera. Cientos de frigoríficos cerrados, miles, millones de cabezas de ganado perdidas, bajamos el stock de vientres, el vientre es el torno de esta fábrica que es la ganadería, la producción de ganados y carnes. La carne no es solo lo que sale del frigorífico, es lo que genera una vaca cuando produce un ternero. Si matamos las vacas, tenemos menos terneros. Cuando liquidamos las vacas tenemos más carne en el corto plazo, pero menos carne a mediano y largo plazo, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Si hoy nos está faltando carne para atender bien consumo interno y explotar a fondo las posibilidades que nos dan los nuevos mercados que están demandando y pagando y buscando y queriendo más producto para su propio mercado interno, que no tiene los problemas que tenemos nosotros porque son mercados que se desarrollan en lugar del nuestro que está estancado como mercado interno, y la solución o el remedio que encontramos es entonces restringir la exportación para seguir alimentando un círculo vicioso, una espiral negativa en la que ya estuvimos y de la que nos costó muchísimo salir. Hoy hemos vuelto a foja cero, esperamos que estos 30 días realmente sean menos o no sean, que el gobierno dé marcha atrás con algo que sabe que lo único que puede generar es pan para hoy, un poquito, y hambre para mañana, y no mejores precios de la carne en el mercado interno, porque es sabido que cuando se restringen las exportaciones, los ingresos de la cadena disminuyen porque no se pueden obtener los buenos precios por los cortes que no se consumen en el mercado interno, como lomos, bifes anchos, bifes angostos, otras pulpas, y dejamos eso metido en el mercado interno que no lo consume y el mercado sigue pagando caro o más caro o tan caro como antes los asados, la vaquita o lo que siempre consumió. Es una torpeza, una tontería. Al gobierno no le tembló la mano tomar esta decisión y los argentinos temblamos por tener conciencia y experiencia respecto de a qué nos llevan estas malas políticas. Hasta la semana que viene.